Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy nos complace tener a un profesional de la salud. Un hombre que un día también le dijo a Dios, sí, llegue a mi vida, y hoy está sirviéndole a Dios, no solo en la iglesia, sino en su profesión como médico neurocirujano. Hoy nos complace tener en el estudio al doctor Iván Darío Freiler Carrier. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Hola Hernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Una experiencia grande, ¿no, doctor? Neurocirujano. Una experiencia de vida como médico, como padre, como hijo. No eres colombiano, ¿no? Eres Sí, no, yo soy de acá de Bucaramanga. de Bucaramanga. Mi padre sí ecuatoriano, pero mi mamá de San Gil y yo soy de acá. Doctor, cuéntenos su vida, que la gente lo conozca un poco, porque hablamos de un neurocirujano que hoy le está sirviendo a Dios y la gente dirá, algunos médicos tienen a Dios en un segundo plano, ¿no? No todos, pero cuando la gente habla de ir al médico, en ocasiones da como un poquito de susto, pero cuando se encuentra un médico que tiene a Dios en su corazón es totalmente diferente. Doctor, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? Bueno, yo soy Iván Darío Freire Carlier, soy médico de la Universidad Industrial de Santander, soy neurocirujano del Hospital Militar de Bogotá. Me gradué como neurocirujano en 1999 y desde entonces estoy ejerciendo neurocirugía acá en Bucaramanga. Luego he hecho algunos otros entrenamientos adicionales. En el 2012 estuve en Brasil haciendo microcirugía anatómica con un propósito de hacer como un reentrenamiento en neurocirugía. En 2016 hice un entrenamiento formal en México en cirugía de epilepsia, que es una de las cosas a las que más me dedico en la actualidad. Y recientemente estuve en España haciendo una especialización en neurocirugía funcional con el propósito de desarrollar otros tipos de cirugías o perfeccionar las técnicas para cirugías de tumores cerebrales, de enfermedades, movimientos anormales, y estamos en un propósito de desarrollar psicocirugía. Pues esa es mi trayectoria como neurocirujano. Y como hijo, su papá ecuatoriano, su mamá santanderiana. Sí, así es. Como hijo, pues viví en un hogar lleno de Dios. O sea, desde esa época conocí a Dios. Estuve, digamos, permanentemente en contacto con la iglesia y con las cosas y con el obrar bien. Doctor Freiler, cuando hablamos de los médicos y muchos médicos en ocasiones, y a uno le ha pasado, ¿no? Que tienen que hablar de la realidad que el paciente está viviendo y en ocasiones uno como usuario siente que esa realidad que le tienen que decir a uno eso en ocasiones es muy cortante y lo siente uno como paciente. Usted como médico y hoy desde que esa experiencia divina, porque estamos hablando de una familia católica, un hombre entregado no solo al servicio de sus pacientes, sino al servicio de Dios también sirviéndole ahora desde la experiencia de Emaús Parejas. Doctor Freire, ¿cómo ve ese antes y después suyo? Ese médico antes de hacer el retiro de Emaús y ese médico ahora, ¿son totalmente diferentes o siguen siendo los mismos? No, es diferente, definitivamente. El haber estado en Emaús Parejas le abre a uno, digamos, nuevamente el camino, porque uno viene siendo una buena persona la mayoría de veces, sobre todo cuando procede de una familia de principios religiosos, en donde ve que las cosas se hacen bien y definitivamente uno es el producto de lo que ve, de la experiencia. Pero en la medicina o en quizás cualquier profesión, cuando se tiene éxito y cuando las cosas salen bien, uno va cambiando. El corazón se va adaptando a unas falsas
realidades, a unos falsos prestigios, y empieza a cambiar. Entonces quizás esa persona iba cambiando antes de Emaús, y cuando hacemos el retiro con mi esposa de Emaús, tenemos un encuentro con Dios y nos damos cuenta de los errores que hemos ido cometiendo, cómo la vida nos ha ido cambiando, y, y rodearse de todos estos hermanos que uno tiene en Emaús le da la fuerza para retomar el camino correcto. Pero es un vivir, porque no el hecho de hacer Emaús es ya cambié, es tener un encuentro con Dios y tomar decisiones. Y luego mantenerse es muy difícil. Quizás cuando estamos en el camino de Dios, las tormentas se vuelven más fuertes y es más difícil sortearlas, pero ahí es donde, manteniéndose uno conectado a Emaús, a esos nuevos verdaderos amigos que tiene uno en Emaús, va siendo capaz de solucionar las cosas. La vida no se vuelve fácil, pero tal vez tenemos muchas más herramientas para hacerlo mejor. Podemos decir que Dios le ha puesto ángeles en su camino y ha transformado su vida como pareja, como padre y como médico también. O sea, Dios ha transformado, lo ha llenado de esa esencia y de ese amor que refleja, ¿no? Porque, doctor, con todo el respeto, desde que lo conocí por primera vez me pareció un hombre que refleja esa luz que Dios interiormente le da a uno. Siente que todo este caminar en Emaús, como ahora lo dices, te ha dado nuevos amigos, te ha dado una mejor vida de pareja, y hoy eres esa luz que Dios quiere que nosotros estemos aquí en este mundo haciendo su obra. Sí, de acuerdo. O sea, yo veo que el ser humano viene bueno. Por esencia, Dios nos regaló esa virtud del amor en nuestro corazón puro, pero en el caminar de la vida nos vamos confundiendo, vamos cambiando, y ahí es donde Emaús llega a nuestras vidas y nos muestra el camino correcto. Eh, Dios ha escrito todo, todo está ahí. Lo que pasa es que no somos obedientes. Queremos poner nuestras formas de ver las cosas a nuestra manera, a nuestro acomodo. Entonces yo creo que el Emaús nos da esa posibilidad. Muchas personas, recientemente hablaba con alguien sobre Emaús. ¿Y qué es Emaús? Emaús es ir a tener un encuentro con Dios y ya yo decido qué voy a hacer. Esa decisión va a ser una decisión que me va a tener siempre con una mente positiva, sabiendo que van a suceder o vamos a tener preocupaciones, pero que vamos a ser capaces de resolverlas porque confiamos en Dios, porque le creemos a Dios. Y ahora, digamos, en el punto, antes me hacías la pregunta, ¿cómo le damos una noticia a una familia, Sí. a un paciente? Realmente el paciente está buscando al médico para encontrar una explicación. Y nosotros debemos darle la explicación, debemos tener, en el buen sentido de la palabra, la autoridad para decirlo, porque eso es lo que nos están preguntando. Entonces no podemos nosotros decir una cosa a medias, debemos decir las cosas tal como son, pero ser sensibles, ser conscientes que lo que le estamos diciendo a la persona le está doliendo cuando es una noticia difícil, pero no podemos decir algo diferente a lo que es. Esa es, digamos, yo creo que lo más importante. Lo más importante es dar la información de una manera amorosa, pero siempre decir la verdad, porque para eso nos buscaron. Doctor Freire, cuando hablamos del sector o la rama de la medicina, hay muchos aspectos y muchos colegas. Esos colegas suyos, médicos
O esos amigos suyos ahora que ven un frailer totalmente renovado, un hombre nuevo, ¿qué le dicen? Pues realmente son pocas las personas que se acercan a hacer esas preguntas, porque yo creo que el trato que nos hace diferentes es con el paciente. O sea, nuestra razón de ser es el paciente. Claro, interactuamos con colegas, pero no nos estamos reflejando para ellos, porque nuestra labor es con el paciente. Entonces, es probable que mis pacientes hayan notado un cambio en mi forma de ser, pero alrededor de los médicos, digamos, es poco lo que yo creo que ellos ven. Doc, ¿realmente Dios está en una clínica? ¿Realmente Dios está en los procedimientos? Me imagino usted que son cirugías, estamos hablando de cirugías de la cabeza, del cerebro, donde usted interviene 3, 4, 5, 6 horas. En esos momentos, ya después de haber recibido toda esta experiencia divina de Dios, ¿qué haces tú? O sea, porque me lo imagino, Dios mío, o sea, abriendo un cerebro y usted tratando de llevarle esa esperanza de vida también a un paciente cuando tú lo estás operando. En esos instantes ahí, ¿tú qué piensas? No, definitivamente Dios existe en los hospitales, pero Dios existe en cada cosa que hacemos. Es decir, si nosotros encomendamos nuestro quehacer y nuestras vidas en Dios, es porque creemos a Él, creemos en Él, le creemos a Dios. Y en los momentos difíciles de algunas cirugías, siempre le pido a Dios que me haga hacer lo correcto, porque antes lo que yo pensaba, y tal vez quizás ese es el antes de Maús y es el ahora, antes yo creía que era la capacidad, el entrenamiento que uno tenía, los muchos pacientes que ha operado, el que hacían capaz que resolviéramos algo. Y realmente nosotros somos es una herramienta, o sea, nosotros somos una herramienta en las manos de la voluntad de Dios. Claro, tenemos que estar capacitados. Si hemos entrenado mucho en las cosas que hacemos, pues las cosas se nos van a facilitar. Pero Dios está ahí. Dios nos muestra el camino. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que somos nosotros. Y, y no es así. O sea, hay momentos en cirugía en donde yo veo circunstancias que si me pongo a pensar no puedo resolver, pero si me dejo llevar encuentro un camino. Y ese dejarme llevar es decirle, Dios, ayúdame, y Él me ayuda y Él me muestra por dónde debo seguir, por dónde debo hacer las cosas. Claro, una cirugía se hace antes de estar en la cirugía, o sea, la planeamos y vamos ya con algo para hacer. Hay una bitácora, hago tal cosa, paso acá, pero a veces es donde uno se pierde y es donde necesita la ayuda de Dios y Él está ahí. ¿Siente que Dios ha estado en alguna cirugía con usted? Muchas Que usted veces. dice, uy, Ayer, antier, cada cirugía que hago siempre está conmigo, siempre me muestra algo. Tal vez porque yo quiero creer, yo le creo a Dios. Entonces, a veces estamos en una cirugía de cerebro y hay algún movimiento y se genera, no sé, a- algún trauma en la parte de que estamos operando, pero realmente no es un trauma. Es que Dios nos está mostrando que es por ahí que tenemos que entrar. Es decir, hay cosas que uno no sabe por qué está viendo, pero así es la vida. Yo creo que muchas veces lo que hacemos es que no vemos lo que está a nuestro alrededor, que no Doc, vemos lo que sucede. pero interesante y maravilloso lo que nos cuenta porque estamos hablando de que ustedes planean una cirugía, ¿no? Se sienta el equipo, su equipo con todos a planear cómo van a hacer la cirugía y estando en el desarrollo de la misma cirugía, Dios le dice, por acá es, o le puede mostrar otra cosa que realmente el Así usuario es. también necesite, ¿verdad? Así es, y los colegas neurocirujanos que me conocen, con los que trabajo, me han escuchado muchas veces decir eso.
con mi hijo que también está haciendo neurocirugía cuando estuvo y me acompañaba en cirugías, le decía eso, es creerle a Dios. Algo nos muestra. Las cosas no suceden porque la embarré, no. Suceden porque estamos, si le creemos a Dios, debemos estar con una mente abierta, siempre observando y encontrando el camino que Él nos muestra para seguirlo. Doctor Iván, ahora que tú nos hablas de creerle a Dios, en esta sociedad actual que tenemos, me imagino usted, muchos jóvenes, adultos de diferentes edades que ha operado, usted como médico neurocirujano, ¿por qué siente que hoy nuestra sociedad está tan alejada de Dios? ¿Por qué solo esperan llegar a una clínica o a las manos de un médico como tú y ahí sí empiezan a pedirle a Dios, tan alejados de Dios cuando tú lo dices claramente, hay que creerle porque es el único que nos va a responder siempre? Yo creo que el problema está en la familia. De hecho, uno ve cómo los problemas de pareja nos hacen, pues a la pareja, cada uno por su camino, cada uno con sus intereses. Y el problema es que eso es lo que ven nuestros hijos, que es el futuro de la sociedad. Entonces, el alejarnos como pareja, que somos esa unidad fundamental de la sociedad, nos hace reflejar las cosas incorrectas y de esta manera pues somos un boomerang, o sea, nuestros hijos siguen el mismo o empiezan a aprender algo malo y de ahí los hijos de ellos y sucesivamente. Es una Y cadena. terminamos todos en una, digamos, en una sociedad disfuncionante en donde cada uno busca su interés propio. Y ahí está la raíz del problema. Para mí es la familia, la unidad de la familia. Cuando un hombre y una mujer deciden ser pareja y le juran ante Dios, están muy enamorados y la gran mayoría de ocasiones empiezan muy bien, pero luego se va distorsionando y acaban muy mal. Cuando sacamos a Dios del hogar, ¿no? O de Así es, todo. así es. Y Es que precisamente lo que acabas de decir, Hernando, porque eso es lo que uno cuando empieza a tener éxito, sea médico o sea en cualquier profesión, saca a Dios de su hogar. A veces también, digamos, en las personas que no son casadas también, porque ellos tienen a Dios en su corazón y actúan honestamente y actúan bien, pero poco a poco dejan que entre el mundo todas esas falsas beneficios o felicidades que le da a uno, digamos, la fiesta, el poder económico, ah, pues el licor y todo este tipo de cosas que lo sacan de contexto y no se dan cuenta en qué momento, no es que se hayan vuelto malas personas, sino cambiaron. Entonces, el ir a Emaús es eso, es tener un encuentro con Dios y uno decidir si decide cambiar y volver a esa persona honesta que tiene en el fondo, buena que tiene en el fondo, o no. Entonces, yo creo que esas son las cosas. doctor, cuando hablamos de la familia, usted nos hablaba de una familia muy católica, que lo enseñó y lo llevó, ¿cierto? Eso es lo que nos hace falta a nuestros padres, Sí, aprender y enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios verdadero, que hay una Santísima Virgen que siempre nos acompaña, que siempre nos están cuidando. sí, o sea, definitivamente es eso. Eh, Nosotros como padres tenemos la tarea de inculcarles a nuestros hijos esos principios de valor, pero debe ser con el ejemplo. Y ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde nos distraemos y donde nuestro ejemplo no es lo que le dicen nuestras palabras. Nosotros les decimos a los hijos pórtense bien, pero nosotros nos portamos mal. Entonces, es el ejemplo lo que debe predominar en la educación que le damos a nuestros hijos. Doctor, la importancia de asistir a la Eucaristía, usted como médico me imagino súper ocupado, pero usted siempre, siempre cuando hay el espacio, está ya frente a Dios dándole gracias por todas las bendiciones que ha recibido. ¿Usted siente que la relación
con su familia, con su hijo, médico también, próximo también neurocirujano. ¿Siente que Dios ha bendecido toda esa relación con ellos? Sí, claro, o sea, nuestros hijos siempre sienten, digamos, eh, esa unión familiar y esa fraternidad con Dios. Claro, pero como nosotros estamos en un proceso de reconstrucción después de Maús, eh, también fuimos personas que nos equivocamos y dimos mensajes equivocados a nuestros hijos. Nuestra tarea es de no permitir que eso pase, pero cuando pasa reconstruirlo se hace más difícil. Quizás un consejo que podría yo darle a las familias jóvenes es que no dejen salir a Dios de sus corazones y que eh, inf- hagan una adecuada educación a sus hijos, que lo lleven a misa, que lo lleven a todas las cosas que como cristianos debemos hacer, porque en nuestros grupos actuales de Maús vemos cómo nosotros vamos a misa, nosotros estamos muy cerquita a Dios, pero nuestros hijos no. Y nosotros somos permisivos, que dejemos que llegará su tiempo. Y ahí es donde digo, si nosotros desde un principio no los hubiésemos dejado alejar, sería más fácil. Ahora es un poquito más complejo, pero no imposible y tendremos que seguir en esa labor porque es nuestra labor como cristianos llevar a nuestros hijos en ese camino correcto. Su hijo médico, Tuto, cariñosamente le decimos Tuto, médico también. Doctor Iván, ¿qué siente usted cuando ve a su hijo caminar, entregarle también su vida al servicio de Dios? ¿Qué sintió usted cuando fue al retiro, lo vio? Y me imagino que uno como padre ve a su hijo cambiado, ve que su hijo tuvo la experiencia también de ese caminar con Dios. ¿Qué siente usted hoy como padre ver su hijo también en sus pasos? Eh, bueno, tengo tres hijos. El hijo mayor está estudiando neurocirugía y es el que hablas que hizo también Emaús. Sí, señor. Él tuvo su encuentro con Emaús, se dio cuenta de errores que ha cometido como un joven, decimos normal, pero no debería ser así. Es decir, un joven no es normal que tenga mucha fiesta y mucha rumba. No es normal, eso no debería ser normal. Tal vez es lo que se ve en la sociedad, pero no debería ser normal. Y él tuvo su encuentro con Dios, hizo sus cambios, pero al igual que nosotros, él está en un proceso. Total, sí. Él vuelve a estar en el mundo no cambia y él está en su lucha interior quizás o está acomodándose porque tiene un rol como un residente de neurocirugía que lo expone a circunstancias de mundo. Entonces él estará tomando sus decisiones, algunas correctas, algunas no, pero sí, él en su encuentro en Emaús con Dios sintió mucho y es una persona que está en ese proceso. Y mis otros dos hijos, la hija menor, también estudiante de medicina ella, finalizando ya medicina, también es Emaús y también tiene clara muchas cosas de lo que significa Dios en nuestras vidas, pero también tiene muchas dudas. Y las dudas es por eso, quizás porque no ha estado todo el tiempo cercana a Dios, en algunos momentos sin haberse alejado, no ha sido lo más importante. Y el hijo de la mitad, él no ha hecho Emaús, él tiene un carácter muy independiente, él toma sus decisiones, es muy analítico y estamos con mi esposa en una tarea de que haga Emaús. Dios está haciendo su trabajo ahí. Sí, él es una persona muy organizada y que tiene un comportamiento muy bueno, tiene unos conceptos de ética muy interesantes, pero le falta saber que no es solamente que uno sea bueno,
sino que uno tiene que tener, digamos, esa fuerza espiritual que se la da Dios. Porque uno como ser humano, pues físicamente está sano, hace ejercicio, intelectualmente estudia, se prepara, socialmente tiene amigos, tiene una pareja, hace su familia, pero la parte espiritual es fundamental. O sea, uno sin algo que sea su guía, sin algo que le diga, hay que tener fe, confía en mí, las cosas van a salir bien, las cosas no son fáciles, pero vas a tener las herramientas para salir adelante, no es nada. Y eso es Dios. O sea, Dios es esa fuerza espiritual que es el complemento para cada una de las otras fuerzas. La salud, la parte científica, la parte intelectual, la parte social, pero sin Dios, ¿no? Doc, y usted como padre los ve a ellos, usted ya cumplió la tarea de sacarlos adelante, ya están casi profesionales, y al verlos hoy caminando y sentir que se puede sentar con tu hijo a hablar de Dios de una manera diferente, ¿eso cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe usted y su esposa? Con mis hijos hablamos bastante, o sea, con mi esposa, a veces los domingos después de la Eucaristía hacemos algún comentario sobre la homilía y buscamos relacionarlo con lo que estamos viviendo, con la circunstancia que estamos viviendo en el hoy. Entonces, esa es la forma como ellos nos escuchan. El hijo mayor, mucho más abierto a escucharnos. El hijo mediano, tal vez a oírnos. Y la niña, pues ella también nos escucha. Y con mi esposa lo hablamos, tratamos de aplicar cada cosa de, de una homilía, de una Eucaristía, para los errores que seguimos cometiendo y día a día tratar de seguirlos mejorando. Y lo dice el padre Alejo, ¿no? Uno hace el retiro, pero el que cambia es uno. El mundo sigue siendo el mismo. Usted se va a encontrar allá los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas situaciones, pero el que cambia es uno. Su esposa, ¿qué le ha dicho? Siente ese hombre diferente. No somos santos, ¿no? No estamos hablando que salimos del retiro y ya nos volvimos unos santos y que nos tienen que prender una veladorcita y que estamos haciendo milagros de una vez, pero si hacemos milagros con nuestro testimonio, que tú lo decías ahora. Tu amada esposa, ¿cómo te ve hoy? Bueno, pues definitivamente ella y todas las personas que nos conocen han visto un cambio. Pero siempre yo creo que se espera más de cada uno de nosotros y ahí es donde tal vez siguen las dificultades, porque yo creo que no es tanto como yo vea a la otra persona, sino que tanto yo me estoy viendo y yo estoy cambiando. Si yo cambio, y como hace un rato mencioné, si yo soy obediente a cuáles son los principios que como cristiano debo seguir y que están ahí escritos, no tengo que cambiarlos, no tengo que ajustarlos a mi realidad, yo voy haciendo mi cambio interior y mi cambio va reflejando, digamos, la nueva persona que soy. Y eso es lo que hace que los demás también busquen cambiar. O sea, como que, no sé si es por imitación la palabra, pero si yo cambio y yo muestro la mejor versión mía, eso va a influenciar en los demás para que esas personas también cambien. La luz, doctor, la luz que Dios le ha dado. Ujú. Porque cuando uno decide entregarle la vida a Dios, pues Dios lo transforma y lo dice el Papa. Dios escoge sus discípulos y cuando los escoge los transforma y los forma. Y en este caso usted es el ejemplo, no solo en su trabajo, en su hogar, en su familia, sino en toda la gente que lo rodea y toda la gente que lo queremos y lo estimamos bastante como ser humano y como profesional también. En su diario vivir, en su diario trabajar,
cuando una familia se le acerca, pues a escucharle o a escucharlo a usted decirle las situaciones, ¿usted qué ve en esas familias? ¿Qué ven esas familias que necesitan de una respuesta desde la parte médica, ¿no? Pero usted también ve en esas familias otras cosas que realmente uno dice, uy, falta esto, o como tú lo decías ahora, no damos el ejemplo. Pues sí, yo lo que veo, cada vez que veo una familia, veo el entorno. Quizás son tantos años, 25 años como neurocirujano y los otros años como médico. O sea, es mucho tiempo, son 35 años viendo familias y viendo cómo una enfermedad afecta su familia. Entonces uno se va volviendo como psicólogo de eso y se va dando cuenta de dónde está el problema de ellos, aparte de la enfermedad que estoy tratando. Y trata uno de dar un consejo, pero el consejo no es autoritario, no es decirle usted debe hacer esto y usted debe hacer lo otro. Cuando me meto en la parte, digamos, lo social o la parte fuera de la parte médica en la familia, sino es tal vez reflejando lo que yo veo en ellos, que a veces hasta me enseña, ¿no? Porque son los errores que yo también puedo tener en mi familia y lo estoy viendo en ellos. Y definitivamente las enfermedades existen, pero se sobredimensionan por el entorno. Es decir, si una familia es disfuncionante, si hay problemas en la familia, cualquier enfermedad es más agresiva, es más compleja, es más difícil de tratar. Si ellos mejoran su entorno familiar, se hace más llevadera la enfermedad. Doc, fuera de cámaras hablamos de una frase que jamás se me olvida, que usted un día me dijo, que cuando los hombres y los médicos ya no pueden hacer nada, es ahí cuando Dios empieza a actuar. Doctor, ¿alguna experiencia que haya sucedido que usted diga, oiga, médicamente yo ya no puedo hacer nada, pero le puse en las manos de Dios ese paciente y hoy está ahí por la misericordia de Dios? Sí, o sea, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Esa es, digamos, una frase totalmente cierta. Y ahí es donde nosotros decidimos si le creemos a Dios, como médicos y como familia. Dios nos pone situaciones complejas, situaciones que nosotros queremos que se resuelvan de la mejor manera, es decir, con la salud del enfermo, pero, pero nosotros llegamos a un punto y luego sigue Dios. Dios es el que decide sobre la vida de esa persona, sobre las dificultades. Uno enfrenta a veces casos muy sencillos y se complican. Y enfrenta en otras ocasiones cosas muy complejas y salen perfectas, porque esta es la voluntad de Dios sucediendo. Nosotros, como lo hice el comentario atrás, somos una herramienta. Eso sí, tenemos que estar entrenados. No podemos decir que como médicos simplemente ponemos en manos de Dios y no hacer nada. Es decir, tenemos que estar capacitándonos continuamente. Tengo 25 años de neurocirujano y ahora estaba haciendo un nuevo entrenamiento en España. Es decir, y eso lo hago para estar siempre a tono de la misión que tengo, que es atender pacientes con problemas neurológicos y poder siempre brindar la mejor opción humana al paciente y buscar reflejar el rostro de Dios a cada paciente y darle esa confianza para que puedan salir adelante. No, pero si recuerda algún paciente suyo que haya dicho y hoy diga, allá está, Dios me utilizó a mí y ahí Ah, está. sí, 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 sí. ¿Muchos o...? Muchos, incontables, es decir, eh, y no solamente el resultado final de un paciente, sino el transcurrir de una cirugía, que es, digamos, lo más complejo. Hay momentos en cirugía donde uno no sabe más qué hacer, cuando se salió de la bitácora de vuelo, por decirlo de alguna forma, y hay un camino que uno encuentra, pero porque le creemos a Dios.
Y en cuanto a resultados de pacientes, sí. Cada vez veo más personas que llegan y me dicen, doctor, usted me operó hace 15 años y aquí estoy. Entonces dice uno, pero también a veces ve la realidad contraria. Pacientes con enfermedades que se van a morir y que se mueren y que afectan la familia, pero si uno ha podido encontrar la palabra precisa para ese familiar que queda, nos recuerda con mucho aprecio, porque la gente se muere, las enfermedades se llevan personas, pero lo que no olvida un familiar es un trato inadecuado de parte de los médicos que estuvieron en ese momento. Claro, nos equivocamos porque perfectos no somos, a veces tenemos nuestras propias situaciones complejas que no nos dejan ver lo que hoy debo hacer. O sea, otra cosa de las que ahora soy diferente es que día a día yo vivo hoy qué debo hacer como servidor de Dios. Obvio, como neurocirujano, pero como servidor. Yo puedo como servidor estar entrando al hospital a hacer una cirugía, pero a la persona que ayudé fue a una persona que iba caminando ahí que necesitaba una palabra de consuelo o que le recogiera algo. O sea, una mínima acción, pero puede ser muy importante para esa persona. Entonces, esa es la otra visión que ahorita tengo en mi vida, que es levantarme sin preparar tantas cosas para que hoy Dios me tiene. Claro, como neurocirujano, pero para muchas otras cosas. Claro, lo que usted dice, entrando a la clínica, una frase, y ahora que lo escuchaba hablar me hizo acordar de las palabras del padre Alejo que dice que cuando uno va al encuentro con Dios, o la gran mayoría que vamos al encuentro con Dios, es porque tenemos algo, es un hospital. Porque cuando uno va generalmente a buscar a Dios, cuando no lo tiene en el corazón, uno siempre va como enfermo a buscarlo. Y me lo imaginaba usted entrando al hospital, enfermos, familias, buscando una voz de aliento o una voz de esperanza, ¿no? Porque igualmente muchos creen que cuando van a una clínica con cualquier patología pueden entrar, pero no pueden volver a salir. Cuando usted sale de una cirugía y tiene que ir a manifestarle a la familia el éxito de la cirugía, en ese trayecto del quirófano o de la sala de cirugía a donde están los usuarios o los familiares esperándolo, ¿usted qué piensa? ¿Qué le pide a Dios? Sí, son momentos en donde antes quizás, si las cosas no habían salido bien, buscaba las palabras para justificar la dificultad. Ok. Pero si las cosas salían bien, era orgulloso de lo bien que lo había hecho antes. Y ahora, cuando salgo, si las cosas salieron muy bien, es optimista y agradecido con Dios porque las cosas salieron bien. Y cuando las cosas no salen de la manera que uno deseaba, busco las palabras correctas para decirles a la familia. Entonces llego ante la familia y lo primero que veo o lo primero que observo es en qué estado está. Porque las familias esperando de una cirugía de 8 o 10 horas que nosotros hacemos, pues ha pasado por una tormenta de sensaciones y es lo primero que veo para poder dar, digamos, un mensaje correcto, un mensaje positivo. Siempre busco dar un mensaje positivo, así las circunstancias no hayan sido las mejores en el transcurso de la cirugía, pero como lo mencioné, siempre hay que decir lo que es. No podemos nosotros, ante ese compromiso que tenemos ante el paciente y su familia, decir algo diferente a la realidad médica, pero decirlo bonito. Y no es ocultando cosas, sino decirlo de la manera correcta. Y ahí le pido a Dios que me dé las palabras correctas para hacerlo bien. Lo que tú dices ahora es humanizar esa forma de decir al paciente
la realidad de la cirugía o la realidad de la enfermedad, pero con ese cariño que Dios le hablaba a sus discípulos, o con ese cariño y ese amor de padre que nos habla, ¿verdad? Sí, correcto. Dot, mucha gente, y me alegra muchísimo preguntar lo que le voy a preguntar, mucha gente ve un Papá Noel en Navidad en la iglesia de San Rafael, pero muy pocos saben que es usted, que usted se viste de Papá Noel y lleva esa alegría también a los niños que en ocasiones lo ven, que lo quieren tocar. Qué sensación, doctor Reiler, de ese médico neurocirujano de 8, 10 horas operando, de ese médico que está en el entorno del servicio de Dios, no solo en la parroquia, sino en su familia, en el hospital, en los puntos que usted trabaja, y va y se pone ese traje de Papá Noel para darle también alegría a los niños que lo ven. Sí, pues lo de Papá Noel es hace 3, 4 años que empezamos a hacerlo con mi esposa. Ah, su Y esposo, perdón que le interrumpa, su esposa también sí, se de Mamá viste de Noel. Mamá Noel, los dos. Y ha sido muy interesante, o sea, ha sido algo bonito en donde vemos cómo los niños pues nos ven, se alegran, y los adultos. Y ha sido una experiencia muy bonita. Luego siempre vamos y hacemos la foto familiar, nosotros disfrazados de Papá Noel, entonces ha sido algo muy bonito. Dos, ¿qué se siente servirle a los demás? O sea, dejar ese rol de médico, de profesional de la medicina, y llegar y bajarse como lo hizo Jesucristo, y hacerse el último, y servirle a todas las personas de la parroquia, de su comunidad. ¿Qué siente usted en ese? Definitivamente la sensación es enorme, o sea, yo creo que en la vida no hay algo más gratificante que servir. Estamos destinados a servir en lo que nos hemos preparado, en la profesión que estamos, pero es que el servicio se hace, no se necesita tener pergaminos para servir, solamente se necesita tener la sensibilidad de ver qué está necesitando una persona que está al lado mío en un momento. Esa sensibilidad también es en viceversa, es decir, qué tanto esa persona que está a mi lado hoy me da esa palabra que yo necesito, ese consejo con una acción. No es que una persona que está en la calle, yo necesito solucionar un problema y veo a una persona, veo su actuar, y ese actuar o esa palabra que dijo esa persona es lo que yo necesitaba. Y la única forma es ser sensibles. Si yo tengo sensibilidad y veo eso y estoy atento, voy a ser capaz de encontrar un camino correcto. Y eso es lo que últimamente, después de Maús, voy construyendo. Voy construyendo porque pues somos personas con un pasado, somos personas con errores y personas frágiles que a veces caemos, pero volvemos y nos levantamos. Y el tener estos nuevos amigos de Maús nos ayuda para ser capaces de seguir levantándonos. Y hoy está sirviéndole usted a Dios. Está dándole un poquito de lo que todas las bendiciones que Dios le ha dado, ¿no? Así es. De todo ese servicio y todo ese amor que usted desinteresadamente le da a la gente, y que usted hoy le dijo a Dios: sí, utilíceme como médico, utilíceme como persona, utilíceme como padre, como hijo y como ser humano para poderle servirle a Dios. En ese contexto del servicio, usted habla ahora de los pergaminos, ¿no? O sea, hay muchas personas, no todas, que creen que porque tienen un título, entonces yo tengo que estar arriba y los demás abajo. Y usted es un claro ejemplo de que si llegamos a la IPS donde usted trabaja y hablamos del neurocirujano, pues ya uno dice, pero cuando se encuentra uno con la persona, con el ser humano que tú eres, encuentra un reto totalmente diferente. Ese reto que Dios le ha puesto en la vida de seguir construyendo y seguir llevando su evangelio,
¿Lo ha llevado a sus consultorios? ¿A mi consultorio? A su consultorio cuando atiende a alguna persona, tiene la oportunidad de decirle, oiga, ore, Sí, hable con Dios, pídale a Dios. sí, sí, es decir, esa faceta la tengo hace rato. Siempre me despido de un paciente, Dios lo bendiga, siempre. Algún paciente una vez me dijo, doctor, ¿usted sabe las palabras que me está diciendo? ¿Le dijo? Sí, hace mucho. Y la verdad fue algo instintivo que siempre hice y sigo haciendo, y ahora lo hago sabiendo por qué lo digo. Porque realmente cuando me despido de un paciente, lo bendigo para que las cosas le salgan bien. Porque es una persona que está ante mí con una situación médica, con un problema, y yo le pido con esa bendición que Dios le dé la sabiduría para aceptar y para enfrentar lo que tiene. O sea, estamos hablando de un antes y un después. Sí, pero siempre lo hacía. Siempre le decía a un Su fo- paciente, Dios lo bendigo, pero esa palabra de ese paciente hace, no sé, 5 años que me hizo, ahora la he reflexionada. Y ahora cuando le digo a un paciente, Dios lo bendiga, lo digo realmente porque estoy dándole que Dios le dé la sabiduría para enfrentar lo que está viviendo. Y son palabras de fortaleza, ¿no? Porque igualmente uno que llegue y le den una situación de su patología o de su enfermedad y que un médico humano, todos son humanos, pero que un médico humano más cercano a Dios y que tiene a Dios en su corazón le diga esas palabras de aliento, pues son frases que lo llenan a uno de valentía para poder seguir enfrentando la situación. Dot, en ese desarrollo del servicio suyo y del servicio a las personas, ¿usted ha sentido que alguna vez diga, hasta aquí llegué? Yo siempre, yo no lo llamo por el nombre, le digo el innombrable, porque usted lo decía hace unos minutos atrás, servirle a Dios significa desprenderse de todo lo que uno tiene, no, de todo eso oscuro, de todo ese lodo, es limpiarse, decirle a Dios, aquí estoy. ¿Alguna vez ha sentido que el innombrable le empezó a... Es Porque que cuando... cada vez que estamos acercándonos más al camino correcto, el innombrable, como usted lo denomina, nos pone la tarea difícil. Nos pone la tarea difícil. Hay cosas que uno dice, no, pero ¿qué me va a pasar eso a mí? Y suceden cosas de tentación y provocación que uno dice, ahí está el innombrable, poniendo esas tentaciones para uno volver a caer. Y esos amigos, ese estar conectado a la familia de Maús, el que lo hace a uno no desfallecer. Entonces es frecuente estar viendo o viviendo situaciones que lo ponen de nuevo contra la esquina, al borde del precipicio, y entre más estamos llevando el camino correcto, más es la tentación. Entonces, y toca que luchar, toca que usar todas esas herramientas que vamos adquiriendo para ser capaces de mantenernos firmes. Porque Emaús es un encuentro con Dios. La decisión es nuestra. Y tomamos la decisión y lo vamos a hacer. Pero mantenernos es muy difícil. Pero cada vez que uno lo logra, va sintiendo más fuerza. Es como cuando a mis hijos les digo, cuando tengan un propósito grande, empiecen por cosas pequeñitas. Y esas cosas pequeñitas las vas logrando y te da esa fortaleza para saber que eres capaz. Y eso es, cada pequeña batalla de esas tentaciones, provocaciones, la logramos vencer y nos fortalece. En algunas podemos medio caer, pero volvemos y nos levantamos. Y ahí es donde tenemos que, pues, orar. Hablabas hace un rato de la Eucaristía. Es fundamental. O sea, la Eucaristía es fundamental porque es conocer la palabra de Dios
y poder encontrar en ella esos pequeños tips que necesitamos para salir adelante en esos momentos de turbulencia. Doctor, usted tocó una palabra fundamental que es la oración. La oración como fortaleza, ¿cierto? Como arma, ¿cierto? Para no decaer. Y la fortaleza de la oración en familia. Doc, en el contorno de la salud, ¿se ve mucha oración? O en su caso personal, antes de una cirugía, tú la pones en la mano de Dios Sí, para que Dios te ilumine. o sea, uno se sorprende de ver tanta gente que tiene a Dios en su corazón, en médicos, en enfermeras, en personal de la salud. Hay personas muy entregadas a Dios con unos principios muy grandes y con una intención de servicio permanente. Eh, son muchas las personas que tienen esa actitud, ese compromiso. Y la oración, sí, fundamental. No debemos dejar para los momentos difíciles, para sacar la oración o para ir a misa. Debemos que estar fortaleciéndonos continuamente, asistiendo a misa, orando en familia. Cada vez que oro con mi esposa, eh, tenemos una mayor fuerza como pareja para enfrentar todas las situaciones. Cada vez que dejamos de orar con mi pareja, con mi esposa, tenemos una mayor debilidad a exponernos a flaquezas y a volver a caer, pero sabemos que el camino es retornar a la oración y ir a misa, o sea, conocer la palabra de Dios es la que nos llena, es la que nos alimenta, así como las personas que van y entrenan en el gimnasio, ir a la Eucaristía es eso, es ir a alimentarnos en ese componente fundamental que es la parte espiritual. Donde escuchándolo orar y agradeciéndole infinitamente por aceptar la invitación, que el tiempo se nos fue muy rápido. Recordaba un amigo que lo atendió, usted lo atendió, te atendió al hijo, que tenía una situación difícil y él con lágrimas en los ojos me decía, oiga, Hernando, muchas gracias porque usted me mandó un ángel. Muchas gracias porque usted me dio la fortaleza con ese doctor que yo sentía que era Dios el que estaba ahí hablándome. Porque usted lo decía ahora, es una situación difícil y decirle a un padre que un hijo tiene una situación mucho más difícil de salud y encontrar un médico o un neurocirujano que tenga a Dios en su corazón y que le transmita ese amor a Dios no es fácil, pero es solamente de valientes, de hombres valientes que tienen a Dios en su corazón. Yo a todos mis invitados siempre les pido que nos regalen un consejo, y hoy en especial a usted, de su experiencia de vida, desde su experiencia como padre, como médico, de tantas situaciones en el desarrollo de su trabajo que le ha tocado vivir, que le ha tocado enfrentar, noticias tristes, noticias alegres que le ha tocado dar, para todas esas familias, para todos esos jóvenes, para todos esos padres, para todos esos hombres y mujeres que están lejos de Dios y que hoy solo lo buscan cuando tienen una situación en una clínica o en una situación difícil. Yo quiero dejarle las cámaras para que ustedes de su experiencia nos regalen un consejo de amor, de fraternidad y de esperanza para todos los seres humanos y para nuestras familias de el mundo, del canal, y para que ustedes de su sapiencia como médico nos diga, oiga, esta es la única esperanza que tenemos. Regálanos ese consejo y le dejo la cámara para que nos... Bueno, muchas gracias Hernando por la invitación. El consejo que podría dar es que somos personas buenas. El mundo nos va cambiando y tener a Dios en nuestro corazón es cuando dejamos que salga de nuestro corazón, empezamos a tener problemas. Debemos siempre mantenernos fuertes con Dios en nuestro corazón para que las cosas siempre las hagamos como Él las haría. La familia es lo más importante. Con nuestra esposa formamos y tomamos una decisión
de amarnos para toda la vida, y traemos al mundo unos hijos, hijos a los que tenemos que darles con nuestros ejemplos un adecuado plan de vuelo, y nos equivocamos ahí. A lo que más queremos es a nuestros hijos, y cuando les damos las coordenadas de vuelo, le mostramos el egoísmo, la pelea, intereses propios, y nos salimos de la ruta que debemos dar. Entonces, enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo, con Dios en el corazón. Y la vida no es fácil, la vida está llena de preocupaciones. Las preocupaciones, si le creemos a Dios, vamos a ser capaces de solucionarlas. A veces cosas tan sencillas las agrandamos y otras cosas grandes las ignoramos. Cada cosa o cada situación a vivir es algo en donde debemos tener fe y optimismo, porque si decidimos mirar lo que nos sucede con ese pesimismo, pues vamos a ver tragedia en nuestra vida. Si vemos las cosas, sean buenas, sean menos buenas, siempre con una luz positiva vamos a ver los milagros. Los milagros es algo que día a día sucede. Nosotros vemos como una circunstancia que creíamos no iba a pasar, no lo íbamos a lograr y sale bien porque alguien nos ayudó. Eso es un milagro. La vida está llena de milagros, solamente está que nosotros le creamos a Dios, seamos sensibles y veamos las cosas como milagros y no con un negativismo y todo lo volvamos tragedia. Entonces, tener a Dios es estar conectado en Él, creerle a Él, saber que si algo no nos sale como queremos, es porque algo mejor viene detrás y que las dificultades simplemente forman más nuestro carácter. No es para que seamos resentidos porque algo no salió bien, es para que seamos fuertes para lo que viene más adelante. Doctor Iván, muchas gracias. De verdad le agradezco esas bellas palabras y me quedo con una sola de todas esas: creerle a Dios. Creerle a Dios, que es la única persona que nos puede ayudar. Doctor Iván, que Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen lo siga bendiciendo, iluminando. Muchas gracias. En sus cirugías, en todo su trabajo, en su hogar, a su esposa también, que Dios los ilumine y los siga uniendo mucho más y que sigan siendo esa luz y esa esperanza que un día también fueron para nosotros, para mí y para mi esposa, cuando nos recibieron en la siembra de Emaús Parejas aquí en Piedecuesta. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo y que la Santísima Virgen lo arrope con su santo manto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Señores televidentes, las palabras sobran para decirte este gran hombre que hoy le dice a Dios sí, y me quedo con la frase que él dijo: creámosle a Dios porque esa es la única esperanza en nuestras vidas. Unámonos en familia, oremos en familia, guiemos nuestros hijos, vayamos a la iglesia, sirvámosle, que Dios es la única luz en nuestras vidas para salir de cualquier situación. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.